Los pasos resonaron en la noche como un reloj desbocado, y la lamparina osciló lanzando sombras temblorosas sobre el empedrado, mientras una figura joven apretaba contra el pecho un pergamino envuelto en trapos de lana. Si lo encontraban con aquellas líneas, era su fin, y no solo su vida estaba en juego, sino la reputación de quienes habían confiado en él. Timoteo no era simplemente un seguidor, era el discípulo al que Pablo había encomendado cartas, voces y secretos que podían encender reformas o provocar ejecuciones. ¿Qué palabra escrita en aquel pedazo de piel cambió la lealtad de hombres y mujeres? ¿Qué verdad obligó a esconder flotas de dudas bajo letanías y oraciones? Lo que vas a escuchar a continuación no son meras conjeturas, son relatos reconstruidos a partir de testimonios, cartas y lugares que todavía huelen a aceite y a sal. Si te interesan historias de fe, persecución y coraje, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir recuperando voces olvidadas. Acompaña mientras reconstruimos cómo Timoteo pasó de ser aprendiz a custodio de un secreto que desató traición y esperanza. No contaremos fábulas ni sentencias sencillas, investigaremos con rigor y respeto, y lo haremos con la misma urgencia con la que se sujetó aquel pergamino. No te distraigas ahora, lo que sigue puede cambiar tu forma de ver los orígenes de una comunidad. En la infancia de Timoteo hubo polvo de plaza, relatos al borde del fuego y el olor de pan recién horneado mezclado con la sal del puerto. Nació en una casa donde la tradición judía y la nueva comunidad se rozaban con curiosidad y suspicacia, porque su madre y su abuela, Lidia y Eunice, recitaban salmos y hablaban de Cristo como quien rememora una promesa familiar. El primer párrafo de su historia fue de sencillez y trabajo, la segunda de aprendizaje y pérdida, la tercera de una decisión que lo arrastraría más allá de su ciudad natal. En la infancia, el niño jugaba con astillas que parecían barcos, escuchaba la risa de María la vecina y aprendió a leer las letras torcidas en pergaminos viejos mientras el soplo del mar empujaba sal por la ventana. En su formación, oyó por primera vez la voz de un maestro que hablaba de justicia y amor, y comprendió que ser discípulo no era un título sino una llamada dolorosa. En el presente, esa mezcla de raíces judaicas y abrazo cristiano le daba una mirada transparente y al mismo tiempo lo hacía sospechoso ante los ojos de quienes veían la adhesión a Pablo como un peligro político. Este backstory no es un mero apéndice biográfico, sino el fundamento del conflicto. Un joven moldeado por oraciones, por la enseñanza de su madre, por la exigencia de su comunidad y por la punzante sensación de que la verdad más pura siempre tendría enemigos. En el mercado, el olor a especias le despertó memorias. En la sinagoga, el tacto del pergamino mostró el peso de la tradición. Y en casa, el gusto amargo del rechazo enseñó a guardar secretos. Esa formación lo preparó para obedecer, para cuestionar y para sostener, sin saber entonces que sostendría algo que cambiaría destinos. La llamada llegó en una tarde de polvo y sol cuando Pablo apareció en la plaza como un relámpago después de la tormenta. Había gente, había murmullos y había un silencio expectante cuando el anciano habló. Timoteo observó las manos del apóstol, llenas de cicatrices y tinta, y sintió que el mundo giraba distinto. El mentor expuso una visión que sonó a mandato. Diálogo entre el mentor y el discípulo. Pablo dijo: «Has aprendido rápido». Timoteo respondió: «Enseñaste por la palabra y por el ejemplo». Pablo dijo: «Te necesito para llevar mensajes donde mis pasos no llegan». Timoteo dijo: «No soy digno, Señor, pero mi fe es sincera». Pablo dijo: «La sinceridad no basta, hace falta prudencia». Timoteo dijo: «Me has enseñado a discernir». Pablo dijo: «Entonces guarda esto con celo». Timoteo dijo: «¿Qué miedo debe tener quien protege la verdad?» Pablo dijo: «No es el miedo lo que cuenta, sino la decisión de poner la comunidad por encima de sí». Timoteo dijo: «Juro hacerlo». Pablo dijo: «Cumplirás, porque la verdad no puede depender de valientes solitarios». Timoteo dijo: «¿Y si la verdad hiere a quienes amo?» Pablo dijo: «A veces la verdad separa, pero también cura». Timoteo dijo: «Enseñaré lo que veo y callaré lo que sea prudente». Pablo dijo: «No olvides la oración». Timoteo dijo:
no la olvidaré. Este diálogo tuvo 10 intercambios y cada frase llevaba subtexto de lealtad, duda, temor y esperanza. En el discurso público, el mentor habló de epístolas que debían ser leídas con cautela, de comunidades que necesitaban liderazgo y de cartas que contenían matices teológicos y recomendaciones prácticas. Todos escucharon el crujir de la lamparina aquella tarde y olieron a incienso y a metal caliente por las antorchas. La decisión de aceptación fue tangible. Timoteo cargó con un paquete de papeles y una promesa que se convertiría en juramento. La travesía que siguió fue de ciudades y caminos polvorientos, de bahías con olor a pescado y de posadas donde el vino olía a madera y heridas. Timoteo viajó con un pequeño grupo que incluía a Lucas el escriba, Áquila el negociante, Priscila la maestra, Silas el cantor, Lidia la mujer de fe, Onésimo el exesclavo y Jairo el carpintero. Cada uno aportó una voz, una tarea y una sospecha. En el camino se escucharon debates, se repartieron panes y se curaron pies llenos de ampollas. Escenas de viaje. En una posada, Lucas dijo: ¿Crees que lo que llevas cambiará algo? Timoteo respondió: No lo sé, pero debe llegar a manos fieles. Priscila dijo: Hay quienes prefieren destruir el rumor. Silas dijo: Y también quienes lo interpretan como espada. Lidia dijo: Rezaré por tu protección. Onésimo dijo: Yo he huido de cadenas y no temo las palabras. Jairo dijo: Las manos construyen y también esconden. Diálogo con 8 trocas que mostró distintas posturas ante el pergamino. Los sentidos en estas escenas fueron intensos. El tacto de las costuras de la túnica, el olor del aceite en las lámparas, el sonido de caravanas, el sabor áspero del pan sin levadura y la vista de rostros curtidos por el sol. A medida que la comunidad crecía, aparecieron señales de peligro, cartas interceptadas, miradas forzadas y un rumor sobre una comisión de la ciudad que investigaba a los seguidores de Pablo. Un pequeño conflicto surgió cuando un comerciante local acusó a Áquila de introducir ideas peligrosas. La reacción fue de tensión, de miradas que medían lealtades y de oraciones susurradas al filo de la noche. La crisis llegó más tarde, de forma violenta y repentina. Una noche, soldados irrumpieron en la reunión secreta, antorchas alzadas, lanzas que brillaban como ojos. La escena de ataque fue rápida, olorosa a humo y a hierro, y el ruido de tablas rotas llenó la sala. Momento de tensión 1. Los guardias gritaron órdenes, una silla voló, un anciano cayó con la frente abierta, y el pergamino rodó sobre el suelo con tinta humedeciéndose. La descripción de este ataque ocupó el cuerpo de la memoria en 570 caracteres y se sintió como un golpe en el pecho. El olor a sangre se mezcló con el humo, la sensación de metal contra la piel fue una certeza de peligro, y la visión de amigos siendo arrastrados dejó una marca indeleble. Reacción emocional vino después. Timoteo lloró en silencio, las manos temblaron, y Lidia y Priscila lo consolaron en una esquina. Con voces bajas: «No estás solo», dijo Priscila. «Confiesa lo que sabes», dijo uno. «Reza y aguanta», murmuró Lidia. Este bloque reveló que la persecución ya no era rumor, era fuego vivo en puertas de madera. La duda germinó como semilla venenosa en los días siguientes. Alguien se acercó en la noche con una capa oscura y un susurro que olía a promesa y amenaza. En un encuentro subrepticio, Timoteo habló con un hombre encapuchado que dejó caer pequeñas pistas sobre la opinión de líderes y la posible traición de alguien cercano. Diálogo con personaje ambiguo. El encapuchado dijo: «Todo tiene precio». Timoteo dijo: «¿A qué precio la verdad?». El encapuchado dijo: «¿No preguntas por la seguridad de tu gente?». Timoteo dijo: «La seguridad no resigna la honestidad». El encapuchado dijo: «Lo que ocultas podría destruirte». Timoteo dijo: «Entonces dime la alternativa». El encapuchado dijo: «No puedo decirlo aquí». Timoteo dijo: «¿Eres el traidor o el mensajero?». El encapuchado dijo: «Podría ser ambos». Timoteo dijo: «¿Quién confía en ti?». El encapuchado dijo: «Quien tiene algo que perder». Timoteo dijo: «¿Y qué quieres a cambio?». El encapuchado dijo: «Silencio». Sonaron 5 sentidos en ese encuentro: el olor a cuero mojado, el tacto áspero de la capa, el sabor metálico de la adrenalina, la vista de ojos apenas visibles y el sonido de pasos lejanos.
Pequeñas pistas aparecieron luego, una carta con migas de pan, una mención a un nombre, la huella de una sandalia. Que no pertenecía a los nuestros. La semilla de la duda se plantó en el corazón de la comunidad y dividió miradas. Algunos, como Silas y Onésimo, pidieron prudencia. Otros, como Jairo y Áquila, sospecharon traición interna. Se registraron susurros en el mercado y llamadas nocturnas a la puerta. La captura del mentor y la revelación del pergamino marcaron la escalada final hacia la fractura. Pablo fue arrestado en una mañana gris, con una calma que no era resignación, sino autoridad contenida. En la cárcel, la conversación entre mentor y discípulo fue densa, íntima y cargada de significados. Diálogo de la prisión. Pablo dijo, «No llores por mí». Timoteo dijo, «No puedo dejarte». Pablo dijo, «Mi misión fue sembrar». Timoteo dijo, «¿Qué quedan sino semillas?» Pablo dijo, «Guardaste bien lo que te di». Timoteo dijo, «El pergamino, ¿era para enseñar o para proteger?» Pablo dijo, «Era para testar y para orientar». Timoteo dijo, «Algunos pensarán que es herejía». Pablo dijo, «La interpretación es tarea de comunidades maduras». Timoteo dijo, «¿Te arrepientes?» Pablo dijo, «No, me inclino ante lo que es verdadero». Timoteo dijo, «¿Cómo seguiré sin tu voz?» Pablo dijo, «La voz vivirá en tus manos y en tus cartas». Timoteo dijo, «Juro honrar tu palabra». Pablo dijo, «Hazlo con oración». En esa celda hubo olor a humedad. El tacto frío de cadenas le recordó al discípulo su pequeñez. La vista de la luz filtrándose fue como una pregunta, y el sonido de pasos de guardia fue como un metrónomo que marcaba días. Entonces, Timoteo desenrolló el pergamino y leyó. La revelación tuvo contenido que puso en cuestión prácticas de linaje, decisiones de liderazgo y la manera de entender la misión. La sorpresa fue íntima y la reacción de Timoteo fue una mezcla de reverencia y dolor. En el exterior, la noticia de la captura olió a condena para muchos y a oportunidad para otros. El enfrentamiento final y el sacrificio resolvieron la tensión moral de la trama. Un grupo de facciones se reunió para decidir el destino del pergamino y de la misión. Hubo un momento de tensión decisivo que duró el tiempo de una respiración y que se concentró en la elección de destruir o preservar las palabras. Momento de tensión 2. En voz alta alguien dijo que el pergamino debía ser quemado para evitar más derramamiento de sangre. Otro respondió que la verdad no podía ser borrada, que las generaciones merecían conocer. El cuarto de diálogo subió hasta que la pelea fue casi física. Esta escena, narrada en aproximadamente 520 caracteres, sintió el calor de la llama, el olor a papel quemado y la fricción moral entre seguridad y verdad. Timoteo se colocó en medio y ofreció su vida como garantía de que se buscaría una tercera vía. En la herida física hubo una derrota, un golpe que lo dejó cojeando y marcado. En la visión que apareció en su mente, hubo una escena luminosa de comunidades reunidas en torno a una mesa donde se leían cartas sin miedo. Esa visión cambió su perspectiva y lo impulsó a tomar una decisión que nadie esperaba. La elección fue entre preservar un texto y proteger personas. La decisión de Timoteo fue sacrificar su sosiego para que la comunidad pudiera decidir en libertad. Tras la elección llegó un precio y una recompensa. El pergamino no fue destruido de inmediato, sino escondido en un lugar que solo unos pocos conocían. Los últimos 4 intercambios de la confrontación introdujeron razones, arrepentimientos y un acuerdo que nació de fatiga y fe. La escena final del conflicto mostró el mentor ausente pero presente en palabras, y el discípulo herido pero firme. Hubo perdones murmurados, nombres que fueron pronunciados, y una oración colectiva que selló el pacto de guardar, enseñar y, si llegaba el momento, liberar aquello que podía herir o curar. El epílogo sintetizó el legado en 3 tiempos concretos que reflejaron cambio y continuidad, y que trajeron nombres de personajes que siguieron actuando en la comunidad. Un mes después, la comunidad se reunió para enterrar a los caídos y organizaron lecturas públicas donde Lidia, Priscila y Silas leyeron pasajes que antes solo sobrevivían en susurros. La herida aún dolía y el recuerdo de la lámpara temblando era recurrente, pero hubo un inicio de reconciliación, cuando vecinos como Lucas y Jairo ofrecieron cobijo a quienes fueron perseguidos.
3 meses después, la discusión sobre el pergamino se convirtió en enseñanza. Pequeños grupos lectoestudiaban los textos bajo la guía de Priscila y Lidia, y Onésimo organizó encuentros donde se hablaba de libertad y de herencia. El olor a aceite volvió a ser consuelo, y las voces recuperaron tono. Se nombraron responsables para custodiar el documento en un archivo humilde, bajo el cuidado de Silas y Lucas, que registraron los nombres y las fechas. Se puso en marcha un proceso que incluía reconciliación pública, confesiones y reorganización de servicios para evitar que el poder de unos pocos decidiera el destino de muchos. 6 meses después, la comunidad había cambiado de forma profunda. Surgieron líderes nuevos, entre ellos Jairo, que enseñaba oficios con un énfasis en servicio. Priscila, que lideraba lecturas y formación, y Onésimo, que se ocupaba de acoger a los desplazados. La memoria de Pablo se convirtió en semilla y la figura de Timoteo en símbolo de un costo pagado por la verdad. El pergamino quedó resguardado en un cofre dentro de una cámara donde un pequeño grupo de guardianes, entre ellos Lidia, Lucas y Silas, accedían solo tras juramento de oración y deliberación colectiva. En la comunidad hubo 3 cambios concretos: una estructura de decisión colegiada, prácticas de lectura pública delimitadas y una red de seguridad para los perseguidos. El legado no fue solo documental, sino práctico. Se establecieron normas que evitaron que una sola voz impusiera su lectura. Se creó un archivo de testimonios orales y se conservó la memoria de los sacrificios. La lección que dejó esta historia fue clara y doble. Por un lado, la verdad exige coraje y a veces muerte, y por otro, la victoria no debe diferenciar a unos de otros. Un precio que recae sobre los más valientes. Por otro lado, la responsabilidad de preservar y compartir la verdad no puede descansar en manos de unos pocos, sin mecanismos de protección y diálogo. La imagen que queda es la de la lamparina temblando sobre un pergamino que no fue ni espada ni refugio, sino espejo y prueba. Un objeto que mostró quiénes amaban la seguridad sobre la justicia y quiénes estaban dispuestos a pagar el precio de la integridad. Hoy, comunidades inspiradas en ese episodio reúnen historias, conservan documentos y trabajan para que la revelación no sea arma ni excusa para persecución. Si esta narración ha provocado en ti preguntas o una reacción, compártela en los comentarios respondiendo a la pregunta siguiente. Si hubieras encontrado un documento capaz de cambiar la historia de tu comunidad, ¿lo guardarías o lo harías público? ¿Y por qué? Tu comentario ayuda a entender perspectivas y a alimentar nuevas investigaciones. Si valoras piezas como esta y quieres más reconstrucciones investigativas con fuentes y testimonios, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que aprecie la delicadeza de la memoria. No olvides que la verdad pide custodios y también debates, y que la valentía muchas veces consiste en elegir comunidad antes que gloria personal. Que la determinación de buscar y proteger la verdad te acompañe, y que la historia de Timoteo nos recuerde que nada fue en vano.